Bienvenidos a la Academia Lab. Para comenzar, haremos un conjunto de ejercicios de tablas de verdad, comenzando por el ejercicio 1. ¿De acuerdo? Para ello, es bueno que tengamos bastante presente lo que hay que hacer para realizar una tabla de verdad. Y por ejemplo, observamos que existen dos variables proposicionales tipo, la p y la q. Una variable proposicional tipo es aquella que aparece por primera vez en la fórmula. ¿De acuerdo? De tal forma que esta p que ha salido por segunda vez no cuenta como variable proposicional tipo, sino ejemplar. ¿Sí? De tal forma que tenemos en esta fórmula dos variables proposicionales tipo, que para calcular el número de columnas que tendrá nuestra tabla, tendremos que elevarla al número de valores de verdad de nuestra lógica. En este caso, como es la lógica de proposiciones, tendremos los valores de verdad de 1 y 0. Así pues, podemos calcular que nuestra tabla tendrá 2 por 2, 4 columnas. ¿De acuerdo? Para saber el número de filas que tendrá nuestras tablas básicas, donde aparecerán simplemente las variables proposicionales tipo, solo tenemos que coger de nuevo el número de variables proposicionales tipo y tomarlo como filas. ¿De acuerdo? Entonces, dado este ejercicio, sabemos que nuestra tabla de verdad tendrá 4 columnas y 2 filas. Mediante este cálculo que acabamos de hacer, podremos calcular el número de posibles combinaciones de valores de verdad que tendrá la fórmula. ¿De acuerdo? Observemos cómo se realizaría esta operación. Volvemos de nuevo a compartir escritorio y vamos aquí a un Word. ¿De acuerdo? Entonces aquí sabemos que el número de variables proposicionales tipo eran 2, la p y la q, por lo cual las pondremos p y q. ¿De acuerdo? Y el número de variables proposicionales, el número de valores de verdad, iban a ser 4 columnas, donde en la primera fila pondré, en la primera columna pondré como valores la mitad unos y la mitad ceros. Observemos cómo se hace. La mitad unos y la otra mitad ceros. ¿De acuerdo? Después tomaremos en la primera columna los dos valores que hemos elaborado, los unos, y los dividiremos por la mitad, donde en la segunda columna pondremos valores verdaderos y valores falsos. La mitad valores verdaderos y la otra mitad valores falsos. En este caso solo dos. Y aquí lo mismo, con los valores ceros tomaremos la mitad unos, en este caso solo va a ser 1, y la otra mitad 0. ¿De acuerdo? Es decir, pondremos los valores, la mitad de la mitad. Y así sucesivamente. Luego estableceremos las fórmulas más complejas. ¿Cómo? Bueno, sabíamos que nuestra fórmula era, en concreto, P y Q implica P. ¿De acuerdo? Entonces tomaremos la fórmula más sencilla después de las que ya hemos puesto, que era la P y la Q. Es decir, la P y Q. Ponemos P y Q. Y ahora, estas tablas que se van a derivar de estas dos auxiliares, de estas dos básicas, las usaremos para calcular el valor de la conjunción, que solo es verdadera cuando ambos son verdaderos. En este caso ambos son verdaderos, por lo cual aquí tendríamos verdadero, y en estas tres, al haber en alguna de las dos columnas un 0, podremos descubrir que el valor de P y Q será correspondientemente un 0. ¿De acuerdo? Ya hemos construido esta parte de la fórmula. Ahora vamos a construir la fórmula completa, conectando la columna de P y Q con la columna de P mediante una implicación.
¿De acuerdo? Tomaremos esta columna de aquí y esta columna de aquí. ¿De acuerdo? Una manera de proceder es pensar en el número 10. Cuando se forma entre el antecedente, que sería esto de aquí, y el consecuente, que sería esto de aquí, un 10, sabemos que el valor va a ser falso. Observemos, aquí tenemos valor 1 y aquí tenemos valor 1, sería como una especie de 11, pues entonces ponemos valor verdadero. Aquí tenemos 0 y tenemos 1, el valor sería 1, pues bueno, valor verdadero. Aquí tenemos valor 0 y aquí tenemos valor 0. Como no se ha formado el 10 entre el antecedente y el consecuente, tendríamos 1 y lo mismo sucedería con esta última tabla de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, solo será falsa la implicación cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Como no se ha dado ningún caso que haya sucedido así, todos los valores han resultado ser verdaderos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora teníamos que calcular varias cosas acerca de esta fórmula. Las voy a anotar aquí y les voy a explicar brevemente. Una de las cosas que nos pedían era si era tautológica, contingente o contradictoria. Para saber esto, simplemente tenemos que ver la última columna. La última columna que corresponde al resultado del ejercicio y observar si todos los valores son verdaderos. Todos los valores son verdaderos. Si es así, es una tautología. Será contingente si hay algunos que son verdaderos y otros falsos. O sea, 0. Y será contradictoria si todos son 0, falsos. ¿De acuerdo? Bien. Después, entra la noción de verdad lógica. Una fórmula es una verdad lógica si es verdadera en virtud de sus constantes lógicas, es decir, la conjunción, la disyunción, la implicación, el bicondicional y la negación. Entonces, una verdad lógica, a efectos prácticos, para que nos entendamos bien, podemos vincularla o identificarla con una tautología y decir, bueno, si todas son verdaderos, entonces es una verdad lógica, ¿de acuerdo? Es decir, si es una tautología, entonces es una verdad lógica. Generalmente se diferencian porque el concepto de tautología se aplica fundamentalmente en las tablas de verdad, mientras que la noción de verdad lógica se aplica fundamentalmente en las fórmulas, independientemente de que hayamos descubierto que es una verdad lógica con una tabla de verdad o con otro tipo de procedimientos. Y por último nos piden si es satisfacible. La noción de satisfacibilidad lo único que afirma es que hay al menos una interpretación que es verdadera. ¿De acuerdo? Tautología, todas verdaderas, contingencia, unos y ceros, contradictorias, todo ceros. Verdad lógica, si es tautología, son todos unos, y satisfacible si hay al menos un valor que la hace verdadera. Muy bien, vamos a observar ahora, después de entender estos conceptos claramente, esta tabla. Observemos que el resultado final tiene todo valores verdaderos, por lo cual podemos concluir que es una tautología. Lo voy a poner aquí bien puesto ahí. Tautología. Si es una tautología, podemos concluir, por tanto, que esta fórmula será una verdad lógica. Y claro, sabemos que es satisfacible si hay al menos uno que es verdadero. Y en este caso son 4. Por lo tanto, se cumple también que es una fórmula satisfacible. ¿De acuerdo? Estos serían los resultados de nuestro cálculo de tablas de verdad.
pronto continuaremos con otros ejercicios. Espero que haya sido clarificadora esta explicación. Muchas gracias.